Leonhard Euler fue un matemático suizo. Nació el 15 de abril de 1707 en Basilea y murió el 18 de septiembre de 1783 en San Petersburgo, Rusia. Estudió en la Universidad de Basilea. Además, fue miembro del profesorado de la Academia de Ciencias de San Petersburgo y catedrático de física en el año 1730 y de matemáticas en 1733. En el año 1741 fue profesor de matemáticas en la Academia de Ciencias de Berlín a petición del rey de Prusia, Federico el Grande. Por parte de los aportes brindados en su libro Introducción al análisis de los infinitos, publicado en 1748, realizó el primer tratamiento analítico completo del álgebra, la teoría de ecuaciones, la trigonometría y la geometría analítica. Además, trató el desarrollo de series de funciones y formuló la regla por la que solo las series convergentes infinitas pueden ser evaluadas adecuadamente. También abordó las superficies tridimensionales y demostró que las secciones cónicas se representan mediante la ecuación general de segundo grado en dos dimensiones. Como aporte al desarrollo de las ecuaciones diferenciales, se tiene la ecuación diferencial de Euler, que está representada de la siguiente forma. Se llama ecuación de Euler a toda ecuación de la forma en donde a sub i son números reales con a sub n diferente de 0 y x es función de t. Por otro lado, tenemos el método de Euler. El método de Euler consiste en encontrar iterativamente la solución de una ecuación diferencial de primer orden y valores iniciales conocidos para un rango de valores, partiendo de un valor inicial x sub 0 y avanzando con un paso h. Se pueden obtener los valores de la solución de la siguiente manera, donde y es solución de la ecuación diferencial y f es la ecuación diferencial en función de las variables independientes. Pierre-Simon Laplace fue un matemático francés que nació el 28 de marzo de 1749 y murió el 5 de marzo de 1827 en París. Ingresó en la Academia de las Ciencias de París en 1773 y años después dio clases en el Cuerpo Real de Artillería. En el año 1785 fue elegido miembro de la Academia Francesa de Ciencias, la cual presidió varias veces. Entre sus principales aportes para las matemáticas tenemos que ideó la que se conoce como ecuación de Laplace, estudiando la atracción gravitatoria de un esferoide sobre un objeto externo. Además, en uno de sus libros introdujo la famosa transformada de Laplace, muy utilizada en la teoría de ecuaciones diferenciales. Encontró métodos de resolución de ecuaciones, de desarrollo de determinantes y de aproximación de integrales definidas. Por último, introduce el uso de la función potencial en análisis matemático, así como las funciones llamadas armónicos esféricos, ya que habían sido estudiadas por Legendre. Como aporte a las ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace es una técnica empleada tanto en ingeniería como en ciencias para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y condiciones normales. De hecho, este tipo de transformaciones puede ser empleada para resolver ecuaciones integro-diferenciales, que es una mezcla entre ecuaciones diferenciales y ecuaciones integrales. Se define la transformada de Laplace de la siguiente forma. Niels Henrik Abel fue un matemático noruego que nació el 5 de agosto de 1802 en la isla de Finnøy y murió el 6 de abril de 1829 en Froland, Noruega. Abel fue enviado junto con su hermano a una escuela de la capital, y sus precoces aptitudes para las matemáticas fueron apreciadas por uno de sus profesores, quien, tras la muerte de su padre, le financió sus primeros años en la universidad, y más tarde sería la persona que publicaría las obras completas de Abel. Desde muy joven, Abel ya leía los trabajos de Isaac Newton y Leonhard Euler, y así descubrió varios fallos en sus demostraciones. La publicación de sus primeros trabajos le granjeó un considerable prestigio, pero, aquejado de una enfermedad llamada la tuberculosis, apenas pudo consolidar su prometedora carrera académica. Aportes de las ecuaciones diferenciales. Como primer aporte es el cálculo infinitesimal, en el cual esta invención es atribuida tanto a Leibniz como a Isaac Newton. De acuerdo a los cuadernos de Leibniz, el 11 de noviembre de 1675 tuvo lugar un acontecimiento fundamental,
y ese día empleó por primera vez el cálculo integral para encontrar el área bajo la curva de una función, y igual a f de x. Leibniz introdujo varias notaciones usadas en la actualidad, tal como por ejemplo el signo integral, que representa una s alargada, derivado del latín suma, y la letra D para referirse a las diferenciales del latín diferencia. Esta ingeniosa y sugerente notación para el cálculo es probable como legado matemático sea más perdurable. Leibniz no publicó nada acerca de sus cálculos hasta 1684. La regla del producto del cálculo diferencial es aún denominada regla de Leibniz para la derivación de un producto. Además, el teorema que dice cuándo y cómo diferenciar bajo el símbolo integral se llama regla de Leibniz para la derivación de una integral. Como segundo aporte tenemos el primer criterio para la convergencia de una serie y finalmente tenemos el aporte en el cual introduce la notación utilizada en el cálculo diferencial e integral. Gottfried Wilhelm Leibniz fue un polímata, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y un político alemán. Nació en Leipzig el 1 de julio de 1646 y falleció en Hannover el 14 de noviembre de 1716. Leibniz es reconocido como el último genio universal. Esto es debido a que fue la última persona que pudo formarse en todos los campos del conocimiento. Fue fundador de la Academia Alemana de Ciencias en Berlín y es reconocido como uno de los representantes de la tradición racionalista de la modernidad, ya que utilizó de manera importante sus conocimientos en las matemáticas y física para explicar los fenómenos naturales, así como también los fenómenos humanos. Tuvo muchas ideas y aportaciones, y esto se desarrolló en el siglo XX, conforme fueron siendo conocidas. Aportes a las ecuaciones diferenciales. En aquella época, varios matemáticos habían intentado sin éxito resolver la ecuación de quinto grado, según la ecuación como se muestra en pantalla. Abel creyó haberlo logrado, pero halló un fallo en la solución. En su lugar, demostró que es imposible resolver una ecuación de quinto grado o de grado superior por vía algebraica, es decir, con una serie finita de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces. La demostración de Abel, que con 19 años finalizaba por entonces sus estudios universitarios en Oslo, fue la base para el futuro desarrollo del álgebra. Buscó así una solución para la ecuación de quinto grado, pero se dio cuenta que había muchos fallos. Entonces publicó una teoría sobre la resolución algebraica de las ecuaciones, en la cual demuestra que no existe tal solución expresable en función de los coeficientes. Como siguiente aporte a la ecuación diferencial tenemos las funciones elípticas. Las funciones elípticas, en el ámbito en el que se desarrolló un método general para la construcción de funciones periódicas recíprocas de la integral elíptica. Joseph Fourier fue un ingeniero y matemático francés. Nació en Oxford el 21 de marzo de 1768 y falleció en París el 16 de mayo de 1830. Fourier acompañó a Napoleón en su expedición oriental de 1798 y fue nombrado gobernador del Bajo Egipto. También aportó numerosos escritos sobre matemáticas al Instituto Egipcio que Napoleón fundó en el Cairo. Tras las victorias británicas y la capitulación de los franceses al mando del general Menou, en 1801, Joseph Fourier volvió a Francia y empezó sus experimentos sobre la propagación del calor. En 1822 publicó la teoría analítica del calor, basándose en parte en la ley del enfriamiento de Newton. A partir de esta teoría desarrolló la denominada serie de Fourier, de notable importancia en el posterior desarrollo del análisis matemático. Aportes a las ecuaciones diferenciales. Se tiene la serie de Fourier, que constituye la herramienta matemática básica del análisis de Fourier empleado para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función en una suma infinita de funciones sinusoidales mucho más simples. Las series de Fourier tienen la forma de la imagen de la derecha. Bernhard Riemann fue un matemático alemán que nació el 17 de septiembre de 1826 en Brisels, Hannover, actual Alemania, y murió el 20 de julio de 1866 en Zelasca, Italia. Es considerado por muchos como uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos.
Desde pequeño demostró una fabulosa capacidad para el cálculo unida a una timidez casi enfermiza. En 1847, su padre reunió el dinero suficiente para que comenzara a estudiar matemáticas. Riemann dio sus primeras conferencias en 1854, en las cuales fundó el campo de la geometría de Riemann. En 1859, tras haberse doctorado en matemáticas ante Gauss en 1851, formuló por primera vez la hipótesis de Riemann, el cual es uno de los más famosos e importantes problemas sin resolver de las matemáticas. Aportes a las ecuaciones diferenciales. Se tiene el integral de Riemann, que fue la primera definición rigurosa de la integral de una función en un intervalo. Para muchas funciones y aplicaciones prácticas, la integral de Riemann puede ser evaluada utilizando el teorema fundamental del cálculo o aproximada mediante integración numérica. La integral de Riemann de una función real de variable real se denota usualmente de la siguiente forma. Esta integral se utiliza para calcular el área exacta bajo una curva en un intervalo infinito, siempre y cuando la curva sea continua en ese intervalo y esté acotada.